Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sí más, comencemos con la creepypasta. Hoy quiero contarles algo que me pasó. Nunca podré olvidarlo de mi cabeza. Les contaré qué fue lo que ocurrió. Yo era un niño normal de 9 años. Veía la televisión, pero una de las series aburridas que veía me hacían aburrir. Hasta que veo una serie que nunca he visto. Se llamaba Thomas y sus amigos y me recordé la serie de Thomas y sus amigos que la veía desde hace mucho. Así que me dispuse a ver la serie de Thomas y sus amigos. Y hasta incluso mis personajes favoritos eran Thomas, Percy, Edward, James, Gordon, Henry, Toby, Emily y también Diesel 10. Pero la que más me gustaba era Rosie, una locomotora pequeña que era algo alegre y algo problemática, que siempre aparecía. Esta locomotora era la que más me gustaba, ya que apareció por primera vez en varios episodios y hasta incluso en el episodio Splish Splash Splash, en donde ahí hablaba y vi que no era algo problemática. Pero hasta cuando llegó la temporada 21, ¿no?, de Thomas y sus amigos, llamado la locomotora roja más rápida de Sodor, vi que ahora había vuelto a Rosie y vi que ahora tenía una nueva capa de pintura. Antes era de color lila, pero ahora era de color rojo cereza. Y vi que le habían puesto unas letras que era una R, W y R. Y algo que también noté y es que le pusieron un número que era el 37. Algo que me dejó confundido y es que Rosie no tenía el número 37. Pero no le di importancia y me decidí ver el episodio. Además, desde que tuve mis juguetes de Thomas y sus amigos, vi que estaban todos los trenes de juguetes y también de los diesels. Y veo que uno de esos era Rosie, ¿sí? Y me gustaba jugar con mis juguetes de Thomas. Hacía como que Rosie tuviera accidentes como el accidente de Thomas en la mina, el choque de Gordon, la caída de la caja de melaza sobre Percy y el accidente de James con los vagones problemáticos y el accidente de Henry con el Flying Keeper. O hasta incluso hacía como que Rosie llevaba el express de Gordon y Annie y Clarabel. Mientras estaba jugando con mis juguetes, me decidí seguir viendo la televisión. Y fue que al llegar la temporada 22 de Thomas y sus amigos, vi que también pusieron a nuevos personajes como Nia, Rebecca y nuevas locomotoras. Pero hasta que llegó el episodio llamado Rosie es roja, vi que también había vuelto a aparecer Rosie. Solo que ya no se veía algo traviesa. Pero dentro de 3 días quise buscar algo nuevo. Me fui a mi computadora y decidí buscar episodios de Thomas y sus amigos. Pero al poner, vi que apareció una opción que decía la colección de Thomas y sus amigos. Le di a la carpeta y fue que me llevó a una carpeta donde ahí estaban todas las temporadas y películas de Thomas y sus amigos, como lo son Thomas y sus amigos, Rescate en la isla misteriosa, Thomas y sus amigos, El héroe de las vías, Thomas y sus amigos, La leyenda del tesoro perdido de Sodor, Thomas y sus amigos,
la locomotora real. Y fue que me decidí ver todos los episodios y películas de Thomas y sus amigos. Y fue que me decidí volver a ver la temporada 2, la temporada 22 de Thomas y sus amigos. Pero vi que también se encontraba la temporada 23 y 24 en Thomas en Netflix. Fue que me dirigí a la temporada 24, pero más abajo del último episodio llamado Los amigos animales de Thomas, vi que había uno que nunca he visto. No tenía fondo, estaba oscuro, y vi que tenía un nombre y decía La pesadilla de Sodor. Yo no sabía exactamente de eso. Tal vez, si no mal me acordaba, en la película de Thomas y sus amigos, Misterio en las vías, Gator asustaba a los demás por su aspecto de cocodrilo. Cual me decidí ver este episodio. Fue que al poner empezó la misma intro de Thomas y sus amigos, solo que con una nueva calidad. Y fue que apareció Thomas mencionando la siguiente aventura. Y fue que empezó el episodio, y apareció el nombre y decía La pesadilla de Sodor. Vi que Rosie y Thomas estaban ayudando a las demás locomotoras. Vi que Rosie estaba ayudando a Percy, ¿sí?, a llevar los vagones del correo debido a que a él se le rompió una válvula de seguridad. Y Thomas llevándole a Gordon sus vagones del Express. Y mientras veía como Diesel estaba parado, Rosie decidió hacerle el saludo que Diesel le había hecho a Daisy. Lo saludó con el choque, que mientras vi que Rosie se reía como si ha vuelto a ser la misma locomotora problemática. Y Thomas se burló de Diesel, y él se fue molesto mientras chisporroteaba. Y mientras vi que Rosie ayudaba a James a llevarle impedir que los vagones traviesos volvieran a causar problemas y terminaran chocando con unos tanques de alquitrán. Y mientras Sir Topham Hatt veía sus trenes ayudando a los demás, pero hasta que pasaron un cartel en negro que decía 24 días después, y se mostró que Rosie se quedó en la estación de Netford, en lo que Henry hizo una entrega hacia el continente, y ambos hablaban de sus recuerdos de que pasó. Y Thomas contó de la vez que cuando se estrelló contra la casa del inspector de seguridad, y de la vez de que James tuvo que usar un cordón para reparar el enganche de un vagón, y Percy con la caída de una caja de melaza, o sea, que le cayó encima. Y de la última vez de que por poco Toby llega a caerse de un puente que estaba con madera podrida y Mavis lo rescató a tiempo. Y por lo que también eso hizo reír a Rosie. Pero Gordon se quejó de que las locomotoras, de que Thomas estaba molesto, le estaban burlándose de él y de hacerle recordar esa vez que tuvo un accidente cuando se estrelló contra el muro de una estación y que por poco llegaba a caerse. Y luego apareció un mensaje en pantalla que decía: al día siguiente se mostró el taller de los Diesels, en donde ahí estaba todos los Diesels, pero vi que también estaba Diesel 10, quien decidió ir a rodar por el lugar, y en donde ahí llega como una especie de laboratorio y ve que unos científicos tenían un vagón extraño, ¿no? Y Diesel 10 se acerca, pero uno de los científicos impidieron a Diesel 10 que no se acercara. Diesel 10 comenzó a decirle de qué sucedía. El científico le dijo que no tocara esa sustancia. Diesel 10 le dijo de qué sustancia,
y uno de los científicos comenzó a contarle todo lo que pasó. Le contó que estaban haciendo un experimento para experimentar con plantas, pero el resultado fue que, el, eh, que un suero de color verde cayó hacia el carbón de una de las locomotoras y se volvió verde. Y pensó de que era veneno, por lo que Diesel 10 se le ocurrió un plan, y es la de envenenar a Rossi, sí, para que se lo llevaran a la chatarrería para ser desarmada. Entonces, Diesel 10 fingiendo, diciéndole que él se encargará de esconder el vagón para que nadie lo encontrara. Los científicos aceptaron y dejaron que Diesel 10 se llevara el carbón, el suero verde, de que era veneno. Entonces, vio que las locomotoras estaban cargando carbón y agua. Entonces, Thomas le comenzó a decirle a Diesel 10 de a dónde iba con ese vagón, pero Diesel 10 no le respondió y se fue alejando. Y ve que Rossi estaba parado en las vías esperando a que pasara Henry y Gordon con el express. Y Rossi, si al ver a Diesel 10 le dijo de a dónde iba, Diesel 10 le dice a Rossi que esconderá este vagón con un veneno totalmente peligroso, para que nadie lo encontrara. Rossi se quedó confundida y le dice que la tolva de carbón donde carga las locomotoras tiene poco y que con eso le ayudará a cargar de carbón. Y entonces a Diesel 10 decidió esperar hasta que cuando Rossi cargara de carbón, usaría su garra para agregarle el carbón que tenía en la carbonera de Rossi el veneno. Entonces Rossi se avanzó, y mientras Diesel 10 comenzó a seguirla, y en donde llegó a la tolva de carbón y empezó a cargar de carbón, y luego decidió cargar algo de agua. Y mientras esperaba, Diesel 10 con mucho silencio baja su garra y encuentra la sustancia verde que era veneno. Entonces Diesel 10 se acerca con mucho cuidado hacia Rossi. Sus controladores abren la tapa y Diesel 10 con su garra la agarra con mucho cuidado para que no se rompiera, y se acercó con mucho cuidado hacia Rossi. Y cuando mueve su garra, el líquido verde cae en el carbón de Rossi, haciendo que el carbón se volviera verde. Y Diesel 10 se ríe de maldad. Y Rossi, a escuchar a Diesel 10, le preguntó de qué se reía, pero le dijo que de nada. Entonces Rossi se retiró e iba a ayudar a Thomas a llevar a Annie y Clarabel, mientras él ayudaba a Percy a llevar los vagones del correo juntos. Mientras Rossi fue a buscar, sus maquinistas y fogoneros empezaron a colocarle ayudar a Rossi, mientras que el fogonero estaba colocándole a Rossi. Sin darse cuenta, saca el carbón verde que Diesel 10 le había colocado al carbón de Rossi. Y cuando se lo colocó en la caldera de Rossi, esta lanzó chispas verdes. Y acto seguido, Rossi empezó a toser de una forma muy rara, y su cara empezó a tornarse verde. Y mientras Diesel 10 la miraba desde de los arbustos lejos, vio que Rossi estaba tosiendo, y Diesel 10 piensa de que fue una buena idea en colocarle esa sustancia que parecía veneno al carbón de Rossi. Entonces Rossi decidió volver a su cobertizo, porque empezaba a toser muchas veces, mientras veía que por la chimenea de Rossi empezaba a salir un humo de color verde.
y mientras te seguía tosiendo, pero al punto de que Rosy empezó a toser sangre. Y fue que llegó a su cobertizo y se encerró. La cámara cambia hacia la oficina de Sir Topham Hatt, en donde ahí lo llaman por teléfono y diciéndole de que Rosy se enfermó por algo, y este rápidamente fue a buscar a Rosy, y al llegar ve que Rosy se sentía muy mal y su cara estaba más pálida mientras seguía tosiendo. Entonces llega Sir Topham Hatt y al ver que Rosy estaba enferma le explicó al maquinista de Rosy qué había pasado. El maquinista de Rosy le dijo que no tenía idea exactamente de qué pasó, si algo le sucedió. Entonces los guardias del Sir Topham Hatt fueron a ver qué había pasado y ven el carbón que Rosy, el carbón que le habían puesto, y el guardia de Sir Topham Hatt llega y le dice que este carbón parece que alguien le colocó. Entonces Sir Topham Hatt no tenía idea exactamente de qué había pasado, porque pensó de que era el carbón malo que hacía mal a la caldera de las locomotoras, y decidieron dejar a Rosy para que se recuperara. Pero Rosy no podía hablar debido a que seguía tosiendo. Entonces, mientras tosía sangre, la cámara cambia regresa a la estación de Titmouse, en donde se enfocaba a Thomas llevando a Annie y Clarabel, porque terminó de ayudar a Percy con los vagones del correo. Entonces llega Sir Topham Hatt y le dijo que Rosy está enferma por algo. Y luego pasó un cartel en negro que decía 4 días después, y se mostró que Rosy seguía empezando a toser. Y luego la cámara enfocaba a Thomas dirigiéndose hacia el cobertizo de Rosy, ¿sí?, para ver qué le sucedía. Pero fue que cuando se acercó, vio que Rosy estaba con los ojos cerrados. Thomas pensó de que se quedó dormida y se alejó sin hacer ruido. El maquinista de Rosy decidió averiguar qué le pasaba a Rosy, ¿sí? Y fue que se acercaron a Rosy, ¿sí?, para intentar despertarla. Pero cuando lo hizo, algo comenzó a suceder. Rosy comenzó a abrir los ojos, pero cuando las abrió, vi lo horripilante. Los ojos de Rosy habían cambiado a unos de color rojo, es decir, a uno de color negro con pupilas rojas. Y fue que empezó a moverse sola, y lo que vi fue horrible. De la caldera de Rosy empezó a salir unas patas similares a las de un escorpión, y que también le salieron pinzas de escorpión. Los maquinistas y fogoneros, al ver qué pasó, y yo también me sorprendí al ver que Rosy se había convertido en un tipo de escorpión, y esta con su pinza agarra a su maquinista y fogonero y empieza a abrir su boca, dejando ver miles de dientes que tenía, y empezó a comérselos vivo a ambos mientras se lo escuchaban gritando. Y fue que Rosy llegó a las casas de la isla a las casas y la gente empezó a gritar del pánico, y también se escuchaba los trenes que estaban asustados mientras huían. Y yo sabía de qué es lo que había pasado. Ese líquido verde que Diesel 10 le había agregado al carbón de Rosy
no era veneno, sino que era un tipo de sustancia radioactiva que lo convertiría en una bestia. Fue que seguí viendo el episodio y Rosie empezaba a destruir a todas las locomotoras y también a los ciudadanos. Y fue que llegó a una escuela donde había niños. Los niños, al ver a Rosie, sí, gritaron del susto y empezaron a correr. Pero Rosie con sus pinzas empezaba a aplastar a los niños, matándolos. Y fue que llegó a un punto en donde de Rosie terminó agarrando a Gordon, doña Percy, y apretándolos fuerte, haciendo que volaran en 1000 pedazos. Y llegó un punto en donde de Rosie termina por comerse a Trevor y al granjero McCoy. Y mientras veía como el granjero McCoy y Trevor gritaban de dolor. Y luego Rosie ve a Nia y a Rebecca huyendo. Esta comenzó a atraparlos y fue que atrapó a Nia y a Rebecca y con su pinza le arrancó el rostro a Nia, matándola, y a Rebecca partiéndola en dos. Y fue que ve a Diesel huyendo y esta lo atrapa y lo vuela en 1000 pedazos. Y en donde ahí llega Diesel 10 y al ver que Rosie está convertida en un monstruo y había asesinado a Diesel, este le dice: no entiendo, se supone que deberías estar muerta, ¿cómo es que sigues viva? Pero Rosie no le responde. Y esta, al saber que Diesel 10 quería envenenarla para matarla y llevarla a la fundidora para ser desarmada, esta con mucha furia corre para asesinar a Diesel 10. Diesel 10, sin pensarlo, intenta atacar a Rosie con su garra, pero fue tarde. Rosie con su pinza arrancó la garra de Diesel 10 y con la misma toma el extremo de Pinchy y se lo clava a Diesel 10 en el rostro, matándolo. Y con su pata de araña le clava a Diesel 10. Agarra a Diesel 10 y lo lanza bruscamente contra la estación Bickerstown, en lo que veía como Rosie se dirigía al castillo de Olsted y empezaba a asesinar a Stephen, Millie, Connor y Caitlin. Y mientras veía como Sir Topham Hatt corría hacia la estación de Knapford para empezar a escapar, porque se dio cuenta de que esa ya no era la misma locomotora problemática que era antes, sino que ahora era un monstruo. Y luego la cámara enfocaba y vi lo horripilante. Rosie empezaba a comerse vivo a Thomas y a Percy, mientras vi cómo los asesinaba a ambos y también asesinaba a Edward y a James y Toby. Mientras Sir Topham Hatt intentaba escapar de Rosie, pero era tarde. Rosie agarra a Sir Topham Hatt y lo lanzó bruscamente contra un muro de una montaña, matándolos a ambos en el choque. Y fue que Rosie se empieza a rugir como un demonio mientras destruía a todos, y hasta que la pantalla se oscurece y aparece el nombre Fin. Yo me quedé muy sorprendido al ver todo eso y no podía creerlo. Diesel 10 al intentar envenenar a Rosie, si con un veneno la convirtió en un monstruo. Pero no fue hasta que cuando escuché un ruido que venía arriba, y fue que al llegar vi mi colección de los juguetes de Thomas, pero vi que todos estaban intactos, pero hasta que me di cuenta de que faltaba uno, y era Rosie. Sí, lo cual escuché un ruido abajo y corrí hacia abajo y vi a mi juguete de Rosie
pero vi que también tenía el aspecto como lo vi en el episodio. Y lo que vi fue horrible. Rosie empezaba a crecer de una forma aterradora. Y cuando me vio, se lanzó hacia mí y me empezó a atacarme y me desmayé. Pero al día siguiente me desperté y vi que estaba mal herido y fue que vendé las heridas de mi cuerpo y vi que ya no estaba Rosie, sí, sino que dejó una nota que decía: he decidido dejarte en paz, pero si te atreves a volver a ver este episodio, tendré que ir a matarte. Yo me sorprendí tanto al saber que Rosie había asesinado a todos, así que prendí la televisión para ver qué había pasado y estaba empezando las noticias informando de que una criatura muy similar a un tren con aspecto de escorpión estaba asesinando a todos. Y yo sabía de que esa era Rosie. Nunca debía haber visto este episodio y haber visto cómo Rosie asesinaba a todos. Solo quiero decirles que nadie vea este episodio, porque si lo hacen les puede pasar como me pasó a mí. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago. Y recuerden que una creepypasta es una historia falsa, no una real. Bueno, sin más, nos vemos hasta el próximo video.